Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Si me la pueden poner en la versión Reina Valera para pues ir puntualizando en esa versión, ¿sale? Vamos a leer el texto. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es la propiciación, ¿sale? Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Anteriormente estábamos viendo dos de las doctrinas de la salvación, las veces que por la gracia de Dios me ha tocado compartirles aquí. Y estábamos viendo el tema de la expiación anteriormente. Posteriormente estábamos viendo el tema de la redención. Y hoy pues vamos a compartir y a desarrollar el tema de la propiciación. Si usted no entiende lo que implica esta palabra, la idea es que el día de hoy pues entendamos en qué consiste, ¿no? Y para eso pues vamos a estar desarrollando el tema basado en este texto que leímos el día de hoy. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y que Él sea el que nos guíe, ¿sale? Señor, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres fiel. Te pido que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, a atesorarla en nuestro corazón. Dame la gracia a mí en lo personal, Señor, para poder expresar tu verdad con claridad, para que mis hermanos, Señor, puedan entenderla y atesorarla en sus mentes y en sus corazones, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pasando simplemente como un resumen de lo que implicaban las dos palabras anteriores, estábamos viendo que la expiación es la palabra hebrea kafar, que significa prácticamente cubrir. Estábamos viendo que en el Antiguo Testamento solamente se cubría el pecado, pero Cristo, como el Cordero de Dios que fue nuestra expiación, quitó el pecado del mundo. Y su enfoque principal de lo que es la expiación es: el pecado y la culpa es removida, es cubierta, es perdonada. En la redención es otro aspecto de la obra redentora de Cristo en la cruz, que su enfoque es liberarnos de la condena del pecado. Y ahora en la palabra propiciación, su enfoque principal, el cual vamos a estar viendo, es que Cristo satisface la justicia de Dios, y por medio de esa satisfacción de la justicia de Dios, el pecador, el ser humano, es aceptado delante de Él y es reconciliado. O sea, el enfoque principal de la propiciación nos apunta por un lado a un Dios que está airado por el pecado, pero a un Dios que actúa con justicia, y esa justicia la muestra en la cruz, en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Entonces, en el texto que estábamos leyendo vemos que Juan quiere mostrarnos cómo podemos conocer verdaderamente el amor de Dios. El texto dice: y en esto conocemos el amor de Dios, y lo hace llevándonos al acontecimiento central del Evangelio, cuando Dios envió a su Hijo por nuestros pecados. Vemos aquí que el amor de Dios no comienza con nuestra respuesta hacia Él, porque dice: y en esto se muestra el amor de Dios, en que Dios nos amó a nosotros. El amor se origina y comienza en Dios. Nosotros no fuimos los primeros en buscarlo, ni nuestra bondad provocó que Dios nos amara. Juan dice: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y ese amor se hizo visible en una acción. Ese amor
se evidenció en la cruz cuando envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, en este tema estaremos viendo que la cruz no solamente demuestra cuánto Dios nos ama, sino que también nos demuestra que la cruz presenta cuán serio es el pecado. La Biblia presenta al ser humano no solamente como alguien esclavizado, como lo estábamos viendo anteriormente en el tema de la redención, sino que también como alguien que es culpable delante de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo, y como consecuencia de esto, la ira de Dios está sobre el pecador. Entonces vemos aquí principalmente que el problema del hombre no es simplemente que necesita ser mejor, no necesita mejorar su conducta. El problema es mucho más profundo. El hombre, podemos ver a través de toda la Escritura, que ha pecado en contra de un Dios santo, porque la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre necesita algo más que educación. El hombre necesita algo más que religión. El hombre necesita algo más que buenas obras. Necesita que el problema de su pecado sea tratado delante de Dios. Y aquí aparece hasta este punto, cuando nos damos cuenta de la magnitud del pecado, una de las doctrinas más hermosas y más profundas del Evangelio, que es la propiciación. Entonces, la propiciación nos muestra que nuestro pecado era demasiado grave para ser ignorado. Pero por otro lado, nos muestra el amor de Dios, que fue tan grande que envió a su Hijo para satisfacer esa justicia y llevar nuestro pecado en él. Prácticamente es lo que nos está mostrando el texto de Primera de Juan 4:10, de que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Sale? Entonces vamos a desarrollarlo en 4 puntos. Primeramente, vamos a ver la magnitud de la grandeza del amor de Dios que nos muestra el texto, porque el texto dice: y en esto consiste ¿qué? El amor de Dios. En segundo lugar, vamos a ver al único ser posible que podía ser nuestra propiciación, y ese personaje, esa persona, es Cristo. Y la propiciación nos muestra que la satisfacción de las demandas fueron cubiertas. Y en tercer lugar, nos muestra la gravedad del pecado, porque dice la palabra de Dios que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces vamos inicialmente a hablar acerca del amor de Dios, y vamos viendo que la doctrina de la propiciación nos muestra principalmente esta grandeza del amor de Dios, cómo el amor de Dios se originó en él, porque Dios es amor. Prácticamente todo el libro de Juan nos está hablando acerca del amor de Dios, y este texto no es la excepción. Y dice el texto: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Esto destruye cualquier idea de que el amor de Dios fue una respuesta a nuestra bondad. Por ejemplo, Dios no nos amó porque éramos buenos. Dios no nos amó porque nosotros lo buscábamos. Dios no nos amó porque lo mereciéramos. Dios nos amó a nosotros, dice el texto, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su poder de muchas maneras. Mostró su gloria en la creación, por ejemplo. Mostró su sabiduría en la naturaleza. Pero en la cruz vemos algo maravilloso, vemos algo mucho más allá de nuestra imaginación. Vemos algo extraordinario.
vemos el amor de Dios actuando a favor de los pecadores culpables. Pensemos, por ejemplo, en dos personas que están distanciadas. Un momento, una de ellas quiere acercarse, quiere restaurar la relación, pero sin embargo la otra a lo mejor no quiere, rehúsa acercarse a restaurar esa relación. Hay enorgullecimiento en su vida, no quiere saber nada de la otra persona, pero entonces una de las dos personas da el primer paso, quiere buscar, quiere acercarse, quiere hacer lo necesario para restaurar esa relación y reconciliarse. Entonces aquí la pregunta que surge es la siguiente: ¿quién inició la reconciliación? La persona que amó primero. Eso es precisamente lo que Juan quiere que nosotros entendamos aquí. Nuestra salvación no comenzó con nosotros buscando a Dios. Amén. Comenzó cuando Dios buscó al pecador. Nosotros no encontramos primero a Dios, sino que Dios vino a buscarnos a nosotros, porque la palabra de Dios dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la cruz no hizo que Dios comenzara a amarnos. La cruz fue precisamente la demostración que Dios ya nos amaba. El amor de Dios es tan grande que no solamente nos dio algo, nos dio a su Hijo, porque el texto no nos dice y Dios envió el sacrificio. El texto de Primera de Juan nos está mostrando que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto nos lleva al segundo punto. Nos muestra al Hijo que es enviado. Nos muestra a Jesús como el único ser posible, como nuestra propiciación al ser enviado a esta tierra. Y en esto consiste el amor de Dios, en que Dios nos amó a nosotros y envió. Hay alguien que fue enviado y ese alguien fue el Hijo de Dios. Y lo más importante es que solamente Él podía ser el único ser posible para entregarse como nuestra propiciación. Entonces prácticamente aquí nos muestra la identidad de quien se entregó para entregarse en nuestro lugar. Y este punto yo creo que es uno de los más importantes de toda la doctrina de la propiciación. ¿Por qué? Porque antes de mostrarnos la obra, nos muestra la identidad de quien hizo esa obra. Y esa obra la hizo el Hijo de Dios. Por ejemplo, Juan dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí la pregunta que surge es, ¿por qué tuvo que ser el Hijo de Dios? ¿Por qué no podía un ángel morir por nosotros? ¿Por qué no podía un hombre completamente bueno ofrecerse por nuestros pecados? ¿Por qué Dios no podía simplemente perdonar sin ningún sacrificio? ¿Por qué Dios no simplemente dictaba un decreto y decía son perdonados? Si Él podía hacerlo. Y la respuesta nos lleva directamente a quién es Jesucristo. Porque así como Dios es amor y como nos está mostrando el texto de que Dios es amor, también es justo. Y este versículo no solamente nos dice qué hizo Dios, sino también nos dice a quién envió. Esto significa que la propiciación que Cristo hizo por nuestros pecados no podía ser realizada por cualquier persona. ¿Por qué? Porque esta obra se requería que Cristo fuera verdaderamente Dios, como ya lo estuvimos viendo en las anteriores enseñanzas, y requería también que fuera verdaderamente hombre. Por ejemplo, vamos a Gálatas 4:4.
Dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Principalmente vemos que dice el texto de Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento. Desde el momento que el ser humano pecó, Dios prometió al Mesías que iba a venir el Redentor. Pasaron miles de años para que esto se diera, pero dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento. Si leemos, por ejemplo, Mateo, en la genealogía de Mateo, nos dice que de la deportación a Babilonia surgieron 12 generaciones, de la deportación a Babilonia hasta la venida de Cristo, 12 generaciones, y después acontecieron otras 12 generaciones. La Biblia nos muestra que aproximadamente una generación lleva alrededor de 80 años, dicen los más robustos. Entonces, si multiplicamos estas generaciones aproximadamente, nos dan 4,000 y feria de años, pero nos dice de Abraham hasta Cristo, sin contar de Abraham hasta atrás. Entonces tuvieron que acontecer miles de años para que se viniera el tiempo establecido por Dios, para que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a esta tierra y tomara esa naturaleza divina. Entonces aquí tenemos nuevamente las dos dimensiones de la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí vemos su identidad divina, y nacido de mujer. Esto nos muestra verdaderamente su humanidad y el propósito por el cual vino a esta tierra, dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces está claro que se refiere este texto al envío de Jesús del cielo a la tierra por medio de la encarnación. Este pasaje de Gálatas indica claramente que Dios envió a uno que ya era su Hijo. No podemos leer esto como si quisiera decir que Dios envió a uno que en su nacimiento llegó a ser su Hijo, sino que Gálatas dice que el Hijo ya preexistía con Dios y el Hijo fue enviado. Y Gálatas implica que aquel a quien Dios envió ya era su Hijo. Y esto prácticamente nos está hablando de la preexistencia de Cristo, de que Él antes de la creación ya habitaba en la eternidad. El Hijo existió antes de la creación del universo, porque de hecho vemos a través de la Escritura que la Biblia lo identifica como el Creador de todas las cosas. Debe de existir antes del acto de la creación y antes de la existencia de todas las cosas creadas. Y esto es precisamente lo que nos muestran las Escrituras. Por ejemplo, Jesús dijo esas palabras: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero si vamos a los profetas, por ejemplo, dice la Escritura que Dios no comparte su gloria con nadie, pero sin embargo esa gloria estaba en Cristo, porque dice la palabra de Dios que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos también que en el Antiguo Testamento describe esa existencia como desde el principio de la eternidad. Y cuando hacemos una comparación de los textos, por ejemplo, uno de los textos más conocidos, que quiero pensar que cada uno de nosotros lo sabemos, nos muestra, por ejemplo, Juan 1:1. En el principio, ya preexistencia, existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos que explícitamente estos dos textos del Evangelio de Juan nos muestran las dos identidades de Jesucristo, de que era verdaderamente Dios, naturaleza divina, y verdaderamente hombre cuando tomó la naturaleza en la encarnación humana. Amén. Por ejemplo, hay algunos otros textos que nos muestran estos aspectos de Cristo. Por ejemplo, dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también participó Jesucristo de lo mismo. Y dice en el versículo 17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Estos dos textos también nos están mostrando explícitamente la naturaleza humana de Jesucristo. Pero sin embargo, también los apóstoles tenían este entendimiento de la naturaleza de Jesucristo, de su naturaleza divina, como por ejemplo cuando Pablo dice en Tito capítulo 2 versículo 13 al 14, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Quién es el que va a venir por segunda vez? Jesucristo. Y dice: y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Pero también el apóstol Juan nos muestra esta revelación, este entendimiento de quién era Jesucristo. Por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si se fijan, aquí el apóstol Juan nos está diciendo: pero sabemos que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento. Cada uno de nosotros, antes de recibir el Evangelio, no teníamos entendimiento de quién verdaderamente era Jesucristo. Cada uno de nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allá afuera, quizás por la tradición, pudiéramos tener conceptos de quién era Jesucristo, pero sin embargo había un velo delante de nosotros que nos impidía entender quién verdaderamente era Él. Pero sin embargo, cuando Dios nos abrió los ojos, pudimos entender la maravillosa y gloriosa obra que Cristo hizo en la cruz, y nos hizo entender su naturaleza y quién es verdaderamente es Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Biblia en Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda. Prácticamente no entendíamos en qué consistía el Evangelio. Pero cuando lo recibimos, nos dio ese entendimiento para conocer aquel que es verdadero. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y esto implica que Él es el verdadero y yo soy la vida. Y dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y cuando entendemos esto, descansamos y confiamos en que toda la obra recae y se sostiene en Jesucristo
cuando Él se entregó como propiciación por nuestros pecados. Entonces vemos principalmente que nos muestra al obrero, la persona, el enviado que es el Hijo, y posteriormente el texto de Primera de Juan 4:10 nos muestra la obra, la propiciación. Amén. Y envió a su Hijo en propiciación. Entonces vemos aquí, y aquí es donde nos vamos a adentrar en el tema de la propiciación. Y aquí la pregunta es, ¿qué nos muestra la propiciación? La palabra propiciación tiene la idea de apaciguar, satisfacer, absorber o remover aquello que provoca la ira de Dios. En otras palabras, Cristo en la cruz apaciguó la ira de Dios hacia nosotros, pero recayó sobre Él, satisfació la justicia de Dios, absorbió la ira de Dios y removió el pecado que nos condenaba y estábamos sujetos a la ira de Dios, provocando su ira por el pecado. Un ejemplo que podemos tomar del Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos cuando Moisés es enviado a Egipto delante de Faraón, cuando el pueblo de Israel llegó a Faraón, estaba, dice la palabra de Dios, que sometido a servidumbre, pero sin embargo Dios levantó a Moisés y le dijo a Moisés: ve delante de Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Pero sin embargo Faraón, siendo un hombre orgulloso, siendo un hombre que se creía autosuficiente, siendo un hombre que pensaba que nadie estaba por encima de él, endurecía su corazón y no atendía la palabra que Dios le había dado a Moisés para que dejara salir a su pueblo para que le adorara. ¿Cuántas veces hoy en día hay personas que Dios les está dando una palabra, que Dios los invita al arrepentimiento, que Dios le dice: esto que estás haciendo está mal, pero sin embargo desechan la palabra de Dios y van endureciendo su corazón, se va insensibilizando? Pero el punto principal de todo esto es que Faraón, al endurecer su corazón, no dejó salir al pueblo, pero Dios le dijo a Moisés que iba a mandar plagas, y estas plagas afrentaban a las deidades de la nación de Egipto. Entonces aconteció una plaga, Faraón pareciera que se estaba doblegando, pero después endurecía su corazón, oprimía nuevamente al pueblo, Dios enviaba otra plaga, otra vez parecía que se doblegaba, pero sin embargo volvía a endurecer su corazón. Pero sin embargo en la última plaga Dios había anunciado un juicio, que el primogénito de toda casa iba a ser ejecutado, iba a morir, y no importaba si la casa era de una persona importante, no importaba si la casa era de alguien humilde, el juicio iba a pasar por toda aquella tierra. Esto nos muestra que no importa el nivel social que tú tengas, no importa si tú te crees humilde, no importa si alguna persona se cree buena delante de sus propios ojos, de alguna u otra manera todos vamos a morir y nos vamos a enfrentar al juicio de Dios. Pero Dios dio una manera de escapar de ese juicio. Un cordero debía morir y su sangre debía ponerse en la puerta de la casa. Entonces, la idea puede entenderse de esta siguiente manera. Pensemos en el juicio por las calles de Egipto. Va pasando de casa en casa, pero cuando llega a una casa, ve la sangre del cordero en la puerta rociada. El juicio no entra en esa casa. No significa que el juicio no existiera. El juicio estaba ahí. Tampoco significa que los que estaban fuera fueran mejores que los que estaban dentro. La diferencia que implicaba todo esto era
la sangre que estaba rociada a la entrada de la puerta de la casa. Esto tampoco implica que en sí la sangre tenga poder en sí sola, ni que la tomemos como amuleto, sino que prácticamente esto nos demuestra la fe que el pueblo tuvo. ¿Por qué? Porque la fe, el creer, es lo que nos hace aceptables delante de Dios, y la incredulidad es lo que nos condena delante de Dios. El primer pecado que cometió el ser humano no fue desobedecer, fue incredulidad. La desobediencia fue la causa de esa incredulidad. Dios dijo, pero el ser humano obedeció la voz de la serpiente, creyó a la voz de la serpiente, pero como consecuencia desobedeció por no creer y atender la voz de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, el que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, prácticamente, el texto nos está mostrando que el pueblo atendió la instrucción por medio de la fe para aplicar la sangre del cordero y rociarla en los dinteles, para que cuando viniera el juicio de los primogénitos pasara de largo y no entrara ante el pueblo de Israel. Amén. Entonces, vemos aquí que la propiciación es que Dios provee el sacrificio que satisface su justicia, y por medio de ese sacrificio el pecador puede quedar a salvo del juicio. En Egipto había el juicio, pero sin embargo murió un cordero, se aplicó la sangre y el juicio pasó de esa casa. Y esto principalmente nos estaba apuntando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesucristo, Juan el Bautista apuntó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Egipto murió un cordero en lugar del primogénito, pero en el Evangelio, Cristo, el verdadero cordero, murió por nuestros pecados. En Egipto, la sangre del cordero hizo que el juicio pasara de largo, pero en Cristo su sangre nos libra del juicio que merecíamos por nuestros pecados. No porque nosotros seamos mejores, sino porque Dios proveyó el medio para librarnos de la ira venidera. Amén. Otro que nos presenta una figura en el Antiguo Testamento, vemos que es el propiciatorio. Y esto, cuando hablamos de la propiciación, nos muestra y nos apunta principalmente al Antiguo Testamento, nos apunta al tabernáculo, nos apunta al templo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo el propiciatorio era la cubierta del arca del pacto, era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios y donde en el día de la expiación se rociaba la sangre del sacrificio. O sea, para entenderlo de esta manera, el propiciatorio era el lugar donde la sangre del sacrificio señalaba que el pecado había sido tratado delante de Dios. Era una figura o sombra de algo mucho mayor que había de venir. Y cuando vemos a la cruz, vemos que la sangre se derramó en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios puso a Cristo como nuestra propiciación por nuestros pecados. Entonces vemos, por ejemplo, un contraste. En el Antiguo Testamento, el propiciatorio era un lugar físico. Este propiciatorio estaba en el tabernáculo. Se ofrecía la sangre y se derramaba la sangre de animales. El sacrificio se repetía, señalaba hacia adelante, cubría, como lo estuvimos viendo en la expiación, simbólicamente el pecado, y solamente era una sombra de lo que había de venir.
Pero cuando viene Jesucristo como nuestra propiciación, vemos que Cristo es una persona. En vez de estar en el tabernáculo, vino a este mundo. Cristo se ofreció con su propia sangre en vez de ofrecer la sangre de animales. Cristo se ofreció de una vez para siempre cuando en el día del Yom Kippur, del día del perdón, en el día de la expiación que se hacía cada año, se ofrecían nuevamente los mismos sacrificios, pero Cristo, al venir como nuestra propiciación, se ofreció una vez y para siempre. Cristo es el cumplimiento. Anteriormente era la sombra. Cristo realizó la obra definitiva de redención y Cristo es la realidad. Entonces, el propiciatorio sería como el lugar donde se presenta el comprobante de que alguien ya ha pagado la deuda mediante un sacrificio establecido, porque la ley establecía y apuntaba que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y Cristo con su propia sangre pudo hacer esto al entregarse como nuestra propiciación. Amén. Por eso, cuando hablamos de Cristo como nuestra propiciación, estamos diciendo que Él mismo se entregó para tratar de manera definitiva con nuestro pecado y de esta manera reconciliarnos con Dios. En otras palabras, el propiciatorio era el lugar donde la sangre hablaba de misericordia, porque a través de esa sangre derramada, Dios justamente podía actuar con misericordia. Pero, sin embargo, Cristo es aquel cuya sangre obtuvo para nosotros esa misericordia, que no nos dio lo que merecíamos, no nos dio juicio cuando merecíamos juicio. Esto nos muestra que Dios no ignoró el pecado, ni simplemente lo hizo como si no existiera. Cristo satisfizo la justicia de Dios, pero sin embargo al mismo tiempo manifestó su misericordia al pecador. Y aquí es donde encontramos lo grande y lo maravilloso que es el mensaje del Evangelio. El gran misterio del intercambio que cantaban, por ejemplo, la alabanza en la mañana al finalizar la enseñanza, prácticamente nos muestra todo esto, un dilema de lo que hizo Jesucristo en la cruz, de cómo Dios, siendo justo y siendo amor, aún prácticamente se muestra su misericordia y nos perdona de toda maldad. Entonces vemos, en tercer lugar, que la enseñanza de la propiciación nos muestra la satisfacción de la justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3. Versículo 24. Y dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La propiciación nos enseña la satisfacción de la justicia de Dios. Dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? ¿Por qué Dios simplemente no dijo, los perdono y olvidamos el pecado? ¿Por qué tuvo que hacer toda esta escena de la cruz, de pasar miles de años para que viniera Jesucristo y pudiera perdonarnos y pudiéramos ser reconciliados con Él? ¿Por qué no simplemente Dios dictó un decreto y dijo, fulano de tal queda declarado perdonado, si Él podía hacerlo? Porque así como Dios es amor, como Dios es misericordioso, también Dios es justo, Dios es santo y no convive con el pecado. Entonces, la respuesta es que Dios es amor, pero también es santo y también es justo. Amén. Y Dios no puede simplemente ignorar el pecado, porque la Biblia dice que Dios no toma por inocente al culpable. Y todo ser humano se encuentra culpable delante de Dios, porque todo ser humano ha pecado. Pero sin embargo, Dios en su iniciativa te amó, nos amó a cada uno de nosotros. Y esto se hizo evidente al enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Dios no simplemente ignoró el pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. El pecado no es simplemente hacer algo malo. El pecado, la Biblia nos muestra que es rebelión en contra de Dios. El pecado nos muestra que es infracción de la ley. El pecado nos muestra claramente que nos aparta de Dios. Por eso Dios no puede tratar el pecado como si no hubiera sucedido. Pensemos en un juez que tiene a una persona, a un criminal. El juez es bondadoso, el juez es amoroso, es misericordioso, pero sin embargo, cuando el juez tiene toda la evidencia de que esta persona cometió un crimen, el juez, si simplemente dice te perdono, no pasa nada, no está haciendo valer la ley y no está actuando justamente delante del juzgado. De igual manera, si Dios nos perdonara simplemente por perdonarnos, no estaría actuando con justicia. Sería amoroso, sería misericordioso, pero sin embargo no sería justo. Y eso iría en contra de ese atributo, de que Dios es justo. Y si Él dijo, va a ejecutar. ¿Por qué? Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él no toma por inocente al culpable, porque estaría dejando de hacer justicia. Y podemos ver que Cristo en la crucifixión satisfació la justicia que nosotros no podíamos satisfacer. Cristo dio completa satisfacción a la justicia que nosotros no podíamos hacer. Por ejemplo, vamos a leer Isaías 53:5 y dice de la siguiente manera: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego nos brincamos al versículo 10 y dice de la siguiente manera: con todo esto, dice, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
y vivirá por largos días. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano y prosperará. Ese linaje del que está hablando el profeta Isaías, al Cristo ser aplastado por la ira justa de Dios, somos cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 11, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por el conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. En otras palabras, nosotros éramos culpables, pero Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros teníamos una deuda inalcanzable, Cristo pagó la deuda. Nosotros merecíamos juicio, Cristo fue quien recibió ese juicio. Nosotros éramos culpables, Cristo siendo inocente murió por nosotros. Y esto nos muestra algo maravilloso que también se muestra en la cruz. Por un lado nos muestra la justicia de Dios, pero por otro lado también nos muestra el amor y la misericordia de Dios. Y aquí está una de las verdades más hermosas de la propiciación. Dios no tuvo que escoger entre ser justo o ser amoroso. En la cruz vemos las dos cosas, porque dice Romanos, por ejemplo, para que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios y su amor se encuentran perfectamente. Por ejemplo, la justicia de Dios se hace evidente de que Dios no ignoró el pecado, sino que lo ejecutó en Cristo sobre la cruz. Y la justicia nos muestra que prácticamente las consecuencias del pecado, pero en la cruz Jesús cargó con el pecado y asumió esas consecuencias, y así la justicia de Dios fue tomada en serio. Pero por otra parte también nos muestra el grande amor de Dios al no abandonar a la humanidad y dejarla en su pecado, sino que Él mismo decidió entregarse voluntariamente por amor a nosotros. Y ahí es donde se manifiesta, por un lado, la justicia de Dios, por otro lado, el amor de Dios. En la cruz muestra que Dios puede ser justo sin dejar de ser misericordioso, pero también la cruz no es solamente el lugar donde Jesús murió, es también la expresión suprema de que el amor de Dios no cancela su justicia, ni tampoco su justicia elimina el grande amor que Dios tiene para con el ser humano. Porque dice el texto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz, la justicia dijo que el pecado debía de ser tratado, pero sin embargo, en su amor y manifestando su amor, Jesús mismo dijo, yo voy para recibir esa justicia. Amén. Entonces, la cruz demuestra que Dios tomó en serio el pecado, y Él es el justo y sigue siendo justo, y el que justifica a aquel que es de la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque si nuestro pecado pudiera resolverse simplemente con buenas obras, Cristo no tendría que venir. Si la religión pudiera solucionar el problema del ser humano, de en vano vino Cristo. Si la justicia propia pudiera hacernos aceptables delante de Dios, tampoco Cristo tendría que venir. Entonces, pero por otra parte vemos que Cristo vino y por eso murió en la cruz, y nos dice en la cruz dos cosas: nuestro pecado es muy serio, pero sin embargo, por otro lado, el amor de Dios es inmensamente grande.
Dios no ignoró nuestro pecado. Cristo, como nuestra propiciación, tomó nuestro lugar y satisfació la justicia para que nosotros como pecadores pudiéramos recibir misericordia. Amén. La cruz demuestra la gravedad del pecado, pero también nos muestra la misericordia de Dios y su inmenso amor para con nosotros. Y esto nos lleva al cuarto punto. Principalmente estábamos viendo la grandeza del amor de Dios, Primera de Juan, y en esto consiste ¿qué? El amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Vemos al enviado, al único ser posible que podía entregarse como nuestra propiciación. ¿Por qué? Porque en Él están las dos naturalezas divinas. Las dos naturalezas, la humana, y la divina. Vemos que en la propiciación Dios satisface su justicia, pero también el texto nos muestra que fue entregado como propiciación por nuestros pecados, y esto nos muestra la gravedad del pecado. Y es lo que estamos viendo aquí en el texto, en lo que vamos a estar viendo. Cuando fuimos al evento, cuando vino Leito a compartir y a hacer evangelismo, él hacía una dinámica donde ponía un vaso con agua y le echaba algún químico y lo ensuciaba, o sea, se contaminaba el agua, se ponía sucia. Después agarraba una cruz donde posiblemente tenía otro químico, la metía y nuevamente se volvía a limpiar. Esto nos muestra que nosotros somos como ese vaso de agua. Pensemos, por ejemplo, que tú tienes un vaso de agua en tu casa, simplemente le echas una gota de veneno, el vaso se sigue viendo normal, no hay grandes cambios en el vaso lleno de agua, pero sin embargo ya no es apto para tomar. Amén. Cada uno de nosotros en nuestros 5 sentidos, pensando en que tiene veneno, no tomaríamos ninguna gota del vaso de agua. Y esto muestra la realidad del pecado. Esto muestra la gravedad del pecado y lo terrible que es el pecado. ¿Por qué? Porque basta simplemente con un pecado para ya no ser aceptados delante de Dios, para que Dios ya no nos beba. De igual manera, así como tú no beberías el vaso contaminado con veneno, de igual manera nosotros no somos aceptables delante de Dios simplemente por un pecado que tú hayas cometido, que hayas cometido o que nosotros hayamos cometido. Entonces, vemos que la mayor necesidad del ser humano no es economía, la mayor necesidad del ser humano no es emocional, la mayor necesidad del ser humano no es política ni social. Aunque todas esas necesidades son reales, existe una necesidad mucho más profunda y es la reconciliación del ser humano con Dios. Vivimos hoy en día en una cultura que enseña que el hombre es bueno por naturaleza, que solamente necesita educación, que solamente necesita oportunidades o mejorar su autoestima. Sin embargo, la Biblia presenta un diagnóstico completamente distinto. El problema fundamental del hombre no está fuera de él, sino que la Biblia nos muestra que el problema fundamental del ser humano está dentro de él. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, salen los engaños, sale la codicia. El ser humano no es pecador porque peca, sino que el ser humano peca porque tiene una naturaleza pecaminosa. Y el problema está ahí. Y esto nos muestra
que Cristo se entregó como propiciación. ¿Por qué? Por la gravedad de nuestro pecado. Amén. Y el evangelio comienza con una noticia que puede parecer dura, pero que es necesaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes de hablar del amor de Dios, la Escritura nos muestra la condición del hombre. Antes de hablar del cielo, nos muestra la realidad del pecado. Y antes de hablar de la gracia de Dios, nos muestra la necesidad, porque estamos incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. Es como una persona que cae en un agujero profundo, queda herido cuando en el momento que cae trata de subirse, trata de escalar el hoyo profundo, pero no puede. Hace muchos esfuerzos para poder subir, pero no puede. Necesita a alguien externo que lance una cuerda y lo salve. De igual manera, nosotros nos encontrábamos en esa condición, nos encontrábamos en ese pozo de la desesperación, quizás tratando de agradar a Dios con nuestras buenas acciones, con nuestros esfuerzos, pero sin embargo simplemente quedábamos más cansados que lo que avanzábamos. Necesitábamos a alguien externo, ajeno a nosotros, para que nos tendiera su mano y sacarnos de aquel agujero en el que nos encontrábamos. Y eso es gracia. Y Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, haciendo evidente su gracia y su misericordia. Y es prácticamente lo que nos está mostrando el texto, la gravedad del pecado y el estado en el que el ser humano se encuentra delante de Dios. Vamos ya para terminar a Romanos 3:24. Vemos que este argumento acerca de la tragedia del pecado lo desarrolla claramente el apóstol Pablo en los primeros 2 capítulos de Romanos, pero dice en el capítulo 3:24 al 26, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este texto podemos ver anteriormente que para llegar al punto donde dicen los teólogos que llaman este texto el texto más importante de toda la Biblia, vemos que anteriormente ya había un contexto. Y los 2 principales capítulos de Romanos nos muestran lo terrible que es el pecado, que los paganos están bajo el juicio de Dios, pero también nos muestra en el capítulo 2 que los religiosos también están bajo el juicio de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos muestra la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, de modo que el ser humano no tiene excusa. Y empieza a dar una lista de pecados que el ser humano empieza a hacer por causa de haber desechado a Dios y creerse más sabios que Dios. Dice que Dios los entregó a pasiones de sus propias concupiscencias, que adoraron a las criaturas antes que el Creador. Y pareciera que cuando se estaba leyendo o fue entregada la carta de Romanos a la iglesia en Roma, pareciera que los religiosos, aquellos judíos que pensaban que eran mejores que todos,
la estaban leyendo y cuando llegan al capítulo 2, Pablo dice: oh inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y luego sigue diciendo: porque tú atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna al que, perseverando en bien hacer, busca gloria, honra e inmortalidad, pero tribulación y angustia aquel que hace lo malo. Al judío primeramente dice, y también al griego. Entonces vemos en la propiciación que dice Pablo: y por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Cuando alguien comete un pecado, simplemente se está acreditando a la cuenta. Estás atesorando ira para el día de la ira. Cuando alguien comete adulterio, está atesorando ira para el día de la ira. Cuando una persona no quiere perdonar, está atesorando ira para el día de la ira. Cuando hay enorgullecimiento y no se quiere doblegar, está atesorando ira para el día de la ira. Hay personas que aún pueden estar autoengañadas, y Pablo dice de esta manera: examinaos si verdaderamente están en la fe. El Antiguo Testamento, ya para estar resumiendo esto, nos habla de un personaje que se llamaba Micaía en el libro de los Jueces. Este personaje nos muestra que esta persona sustrajo 1100 piezas de plata de su madre, y pareciera que esta persona se arrepintió y admitió delante de su madre que había sustraído estas piezas de plata. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, y el contexto general del libro de los Jueces: y cada uno hacía como bien le parecía. Entonces nos muestra que había tanta confusión que, a pesar de que pensaban que estaban bien con Dios, no lo estaban. Cuando recibió y el hijo admitió que había recibido estas piezas de plata, dijo la madre: glorifico a Dios, y agradable es Dios, bendito sea el Señor. Y empezó a glorificarlo. Pero el punto principal está en lo siguiente: y dijo: con estas piezas de plata voy a fundir un ídolo para adorarlo. Ella pensaba que estaba bien delante de Dios, pero sin embargo cada uno hacía como le daba su regalada gana. Entonces nada hay encubierto que no haya de salir a la luz, ni nada oculto que no haya de ser manifestado. Todas las cosas están abiertas y desnudas a aquel que tenemos que dar cuentas. Entonces, cuando alguien comete un pecado, está atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero no hay pecado que la gracia no pueda perdonar. Solamente hay orgullo que pueda rechazar esa gracia para el perdón que Dios proveyó a través de la propiciación para satisfacer la ira que tú y yo merecíamos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia y porque tú eres fiel. La gloria sea para ti, Señor. Gracias por entregarte por nuestros pecados y por
ser el instrumento, Señor, por el medio por el cual yo tengo perdón y reconciliación, y por el medio del cual la ira de Dios fue desviada hacia ti, Señor. Gracias por ese glorioso intercambio. Toda la gloria sea para ti. Vamos a cantar esta hermosa alabanza, un himno donde se habla de eso, de ese intercambio que hubo. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuánto al misterio que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en ¿Cómo puede en Jesús, como a su Hijo Él me recibió y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es.
y gracias a ti somos declarados justos. Ahora ninguna condenación hay para los que estamos en ti y justificados. Gracias a ti, Jesús.